¿Trajeron Biblia? Si trajeron Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia un instante, gloria a Dios. En el último libro del Antiguo Testamento, gloria a Dios, la última profecía a la cual se cierra el Antiguo Pacto, el libro de Malaquías, gloria a Dios. Ustedes saben que el Señor nos ha dado una gran comisión. Esa gran comisión tiene que ver con el hecho de preparar a la novia para su encuentro con el amado. Cuando hablamos de preparar a la novia, ¿de qué estamos hablando? Prepararnos como iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Se celebra las bodas del Cordero, cuando la iglesia sea tomada, sea arrebatada. Y esas bodas del Cordero no es otra cosa que un casamiento. El casamiento del Señor con su iglesia, con esa iglesia que es tomada y llevada a su divina presencia. Amén. Gloria a Dios. Pero para eso necesitamos prepararnos. Y para poder prepararnos, no tenemos que hacer un estudio, no tenemos que comprar algún que otro libro. Lo que tenemos que hacer es pedirle guía al Señor para que a través de su bendita palabra, la cual es fiel y verdadera, Él pueda darnos el equipamiento que necesitamos. Amén. ¿Cuánto entienden esto? La palabra del Señor nos equipa, la palabra del Señor nos da todo aquello que necesitamos. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos, porque Él cuenta con una bendición a favor. ¿Cuál es? Conoce nuestro futuro. Nosotros quisiéramos, pero no lo conocemos. Él sí lo sabe. Él sabe lo que viene, Él sabe lo que tenemos que enfrentar, las cosas que tengamos que vivir. Por eso es tan maravilloso exponer nuestro corazón frente a la palabra, porque frente a la palabra, gloria a Dios, ¿a cuántos le pasó que de repente decís, bueno, pero todo lo que se dijo en la palabra era para mí, o yo me sentí identificado con esto, con aquello, con lo otro? Es porque el Espíritu Santo, que escudriña los corazones y los pensamientos, nos va llevando a través de su palabra. Amén. Hoy trajimos unas imágenes, yo quiero que las podamos ver, porque necesitamos comprender algo, ¿no? Gloria a Dios, que es muy, pero muy importante. Mire, el libro de Malaquías, en el capítulo 4, si usted lo tiene, lo buscan por allí también, dice algo muy, pero muy importante, gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Entonces, fíjense que aquí esto es muy importante. Vamos a tratar de ubicarnos en el capítulo 4. El capítulo 4, ¿por qué ubicarnos en este capítulo? Para saber de qué estamos hablando. El capítulo 4 tiene un título que dice es el advenimiento del día de Jehová. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Fíjense que aquí está hablando de el día del Señor, está hablando de la venida de nuestro Señor. Pero no de la primera venida, que Él ha venido para traer salvación, ¿verdad? Él llevó adelante su sacrificio divino para que todos nosotros, creyendo en el sacrificio, a través de la sangre derramada, recibamos salvación. Lo interesante es que aquí dice que vendrá, pero vendrá para juicio. Gloria a Dios. ¿Por qué decimos que viene para juicio? Porque ya no viene para salvación, porque a partir del día que vino, todos tenemos un libre acceso, todos tenemos acceso a la salvación, creyendo en Él y siendo comprados con su sangre. Pero su segunda venida, el advenimiento del que está hablando Malaquías, ¿no? Dice, viene el día ardiente como un horno, gloria a Dios. Y comienza a mencionar a aquellos soberbios, los que hacen maldad, y en el versículo 2 habla de aquellos que temen su nombre y que les nacerá el sol de justicia. Entonces está hablando, por un lado está hablando de gente que teme a Dios, que sigue a Cristo, y gente que no, ¿verdad? Entonces, cada uno tendrá, ¿no?, su recompensa, ¿verdad? De eso está hablando el libro de Malaquías. Pero no podemos dejar de tomar en cuenta lo que dice, mire, gloria a Dios, el versículo 4 en adelante. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Sabemos que
el Señor le habló en el desierto a Moisés, ¿y qué fue lo que le entregó? Le entregó las tablas, le entregó la palabra. Amén. La misma mano del Señor escribió en las tablas de piedra, escribió los mandamientos, ¿verdad? Hoy, a partir del sacrificio de Cristo hasta nuestros días, tenemos una bendición mayor, porque su palabra está siendo grabada en nuestros corazones. Amén. Esto es maravilloso. Ahora fíjense, hermanos míos, dice, acuérdense de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué acuérdense de Moisés? No dice acuérdense de Moisés, acuérdense de la ley de Moisés, de la palabra que Moisés, ¿no?, extendía al pueblo. Entonces aquí nos está instando a que nosotros podamos comprender que nosotros tenemos que acordarnos de la palabra, siempre, gloria a Dios, y no dejarla pasar por alto. Pero mire lo que dice con respecto a los últimos tiempos. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, con respecto a los últimos días, que son días que estamos viviendo, gloria, ahora vamos a ver por qué, el Señor enviará a Elías, dice el profeta Malaquías. Amén. Y esto es muy interesante, gloria a Dios. Estamos esperando la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Cristo viene, es real. Ahora, antes de ese día, antes de esa segunda venida de Cristo, el Señor envía a Elías. Y lo envía como, fíjense, si nosotros tomamos la historia bíblica, vemos los días de Elías, cuando él estuvo caminando aquí en la tierra hasta que fue arrebatado y llevado en un carro de fuego. Luego vemos instancias más adelante la llegada de Juan el Bautista. Y sobre Juan el Bautista dice que el espíritu de Elías reposaba sobre él. Amén. Él se movía en el espíritu de Elías. Es más, hasta se vestía medio parecido, ¿no es cierto? O sea, había una cierta similitud, gloria a Dios. Entonces tenemos que comprender que cuando la Biblia dice vendrá Elías, está hablando de que su espíritu, ¿no?, su espíritu será enviado para llevar adelante el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Y su espíritu puede reposar de repente como en un hombre, como ocurrió en Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora, fíjense, vamos a las imágenes que trajimos hoy, a ver si podemos llegar a comprender algo. Mire, gloria a Dios. Este pasaje, antes que Dios maldiga la tierra, enviará un mover de restauración familiar. ¿Por qué? Porque dice que se volverá el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque en estos días que estamos viviendo, hay más destrucción de ese tipo de relaciones que en otro tiempo. Es impresionante cómo el enemigo está haciendo estragos, ¿verdad? Destruyendo familias, destruyendo relaciones entre padres e hijos, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense que aquí dice que él va a ir, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Y herir la tierra con maldición puede interpretarse ¿de qué manera? Hoy podemos interpretarla de esta manera. Sacudir casas, traer juicio a hogares. ¿Qué significa esto? Significa que en los últimos tiempos habrá restauración familiar, pero al mismo tiempo habrá algunos sacudones en las casas. ¿Qué significa que es esto? Mire qué interesante, porque nosotros decimos un tiempo de restauración. ¿Qué es lo que necesita restauración? Algo que está o destruido o algo que está obsoleto, viejo, ¿verdad? Necesita una restauración. Entonces, si se va a restaurar justamente las relaciones entre padres e hijos, entre hijos y padres, y probablemente vengan sacudones en donde primero se destruyan esas relaciones, o por lo menos que sean sacudidas de tal manera para que puedan ser restauradas a su punto original. Y fíjense que esto es tremendo, porque cuando el Señor restaura, uno restaura una vida, su intención es volver esa vida al estado original. Fíjense, vamos a tomar el ejemplo de un creyente. Un creyente de repente andaba sin Dios, andaba sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Un día conoce a Cristo, ¿no? ¿Cuántas personas conoce usted así? Usted es uno de esos. Entonces, ahora fíjese, interesante porque el primer cambio que nosotros vemos en una persona que empieza a caminar con Cristo es que se vuelve más bueno, ¿o no?
empieza, ¿no? El brillo en sus ojos cambia, ¿verdad? Ya la malicia va quedando de lado, ¿no? La picardía de este mundo va quedando a un costado, va cambiando su manera de moverse, va cambiando su lenguaje, ya no está siempre apuntando al doble sentido, a las malas palabras. Empiezan a ocurrir cambios en una persona que se acerca a Cristo. Eso tiene que ver con el proceso de restauración que Cristo está haciendo en esa persona, porque el Señor alcanza el corazón de esa persona y lo vuelve al estado original. Vamos al estado original. ¿Cuál es? El de un niño. Por eso cuando Cristo le quisieron impedir que los niños se acerquen a Él, Él dijo, no se lo impidáis. Dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. No quiere decir que en el reino de los cielos solamente hay niños, sino que en la palabra misma lo dice, tenemos que ser como niños. Aquí está dando la idea, nos está dando a entender que tenemos que recuperar la pureza, la inocencia de nuestros días como niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conciencia estaba en un estado neutro, no estaba cauterizada ni absorbida con vicios, con la mugre de este mundo, ¿verdad? Sino que estaba limpia. Ahora, Cristo comienza a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestra conciencia, a limpiar nuestros pensamientos y nos vuelve a un estado original. El estado original del hombre, ¿cuál era? Sin pecado. ¿Amén? Entonces no es que nosotros los evangélicos decimos que no tenemos que pecar porque somos religiosos, porque no, o sea, es el estado original del hombre. El estado original del hombre era sin pecado. ¿Qué pasó? El hombre erró el camino. Entonces, al errar al blanco, el pecado lo abrazó y toda la tierra está justamente bajo esa maldición. Lo interesante es que cuando llegamos a Cristo, Él hace todas las cosas nuevas. Y cuando Él hace todas las cosas nuevas, tenemos la gran oportunidad de vivir de otra manera, ¿no? Ya con todo esto encima. Vamos a avanzar, miren, gloria a Dios. Fíjense, volver el corazón de los padres. Esto es bien interesante, ¿no? Porque nosotros vamos a dar cuenta que no solamente está hablando de la relación de papá y hijo e hija, ¿no? Sino que va un poquito más allá. Elías, literalmente, va a llevar a cabo esa labor. De eso se va a encargar. ¿Amén? Ahora miren. Si nosotros nos vamos a los días de Elías, porque por algo el Señor lo envía a Elías. Entonces, la pista que nosotros tenemos, ¿cuál es? La vida de Elías, el relato que la Biblia nos da sobre Elías. Entonces, si nosotros empezamos a revisar un poquito los días de Elías, nos vamos a dar cuenta qué ocurrirá en los últimos tiempos, porque su espíritu estará obrando. Mire, Elías confrontó al pueblo de Israel, quienes se habían apartado de los pactos ancestrales y patriarcales. Entonces, esa fue algo que hizo Elías. Entonces, si en los últimos tiempos el Señor enviará a Elías, una de las cosas que ocurrirá es que el pueblo será confrontado. O sea, nosotros seremos confrontados. ¿En cuanto a qué? En cuanto a habernos alejado, apartado de los pactos ancestrales y patriarcales. Es probable que tu papi, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo ni siquiera fueran creyentes, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de nuestros ancestros. Siempre en una familia, en una línea de sangre, encontramos a alguien que tal vez oró por su descendencia. Y esto es interesante, ¿no? Yo no tengo que ir muy lejos. En mi caso personal, mis abuelos eran creyentes. Y luego, si vamos más atrás, no tengo demasiada información. Pero el hecho de que todos, siempre alguien oró por cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Y esto es interesante. Ahora, con muchas de nuestras actitudes y nuestras acciones, nos fuimos apartando, ¿verdad? Nos fuimos apartando. Fíjense qué tremendo, pero el Señor con su inmenso amor y misericordia nos llama. Yo recuerdo que el caso de mi abuelo era creyente, por ejemplo. Mi mamá, mientras estuvo bajo su cubierta, también lo era. Luego cumplió la mayoría de edad, dejó la casa, yo vivía en el campo y se apartó del Señor, mi mamá. Ahora mira la misericordia del Señor, que me llama a mí, gloria a Dios. Entonces, siempre el Señor está detrás de los suyos y de seguro alguien oró por tu vida, alguien intercedió por vos. Y a lo mejor ni siquiera lo sabemos, porque tampoco no tenemos noticia de eso. Pero no te olvides que el Señor te está llamando de hace rato. Gloria a Dios. Mire, entonces, fíjense, a eso se le llama teológicamente la apostasía de Israel.
¿Qué significa? En definición es un divorcio espiritual. Un divorcio es una separación. Primeramente con Dios y con sus padres patriarcales. Ese era el problema que Dios veía en el pueblo y Elías fue a confrontar eso. Avancemos otro poquito. Mire, gloria a Dios. Fíjense. Entonces, la falta de una buena relación entre el hijo espiritual con su Padre Celestial, ¿quién es ese? Dios. Con su Padre del alma, ¿quién es el Padre del alma? El pastor. Y con su padre biológico. Entonces, cuando falta una buena relación en estos tres puntos, aquí tenemos una apostasía o un divorcio de alguna manera. Mire, es muy importante. Yo recuerdo, mire, cuando yo llegué a Cristo y comencé a hablar con mi pastor, recuerdo que una de las primeras cosas que él me dijo y me preguntó, ¿no?, cómo era mi relación con mi familia, etcétera, etcétera. Y fíjense que yo estuve apartado de mi papá 14 años. ¿Escucharon? 14 años, gloria a Dios, tremendo. 14 años y recuerdo que mi pastor me dijo, esto se tiene que restaurar. Dios lo va a restaurar. Y en aquel momento yo pensé que era imposible eso, una cosa así, ¿no? Gloria a Dios. Pero para Dios nada es imposible. Entonces, fíjense que no fue casualidad eso, ¿no? Porque no es que yo fui al pastor y le dije, mira, pastor, este es el drama mío. No les puse eso, sino que él estaba indagando, ¿no?, en aquel nuevo creyente que había llegado a la iglesia, a ver con qué se encontraba. Y cuando se encontró con esto, vio un tropiezo. Vio allí, ¿no?, una piedra en el camino que necesitaba ser barrida. Entonces nosotros debemos comprender que es muy, pero muy importante, hermano mío, en este último tiempo que nos toca atravesar como iglesia de Jesucristo, tener una buena relación en estos tres ejemplos, estos tres ámbitos. Una buena relación con Dios. Una buena relación con Dios. Ahora, es interesante, ¿no? Porque para tener una buena relación con Dios debemos hacer lo que nos dice, ¿verdad? Debemos buscarle. Para tener una buena relación con el Padre del alma, tenemos que acercarnos al pastor, si no, no vamos a poder tener nunca una buena relación con el Padre del alma. Amén. Y también con el Padre biológico, si lo tenemos. Y si no lo tenemos, gloria a Dios, y bueno, analicemos cuál fue nuestra, ¿no? Fíjense que yo tuve la dicha, porque estuvimos separados muchos años, tuve la dicha de, en el último tramo de su vida, el Señor me permitió poder honrarle. Amén. Y es muy importante que nosotros honremos a nuestro padre y a nuestra madre, pero importantísimo para el Señor. Entonces, yo tuve esa bendición tan grande, fue una dicha, ¿verdad? Y en los últimos 3 años de su vida, estuve más junto con él que toda la vida que pasamos juntos. Amén. Esto lo sabe que vivíamos bajo el mismo techo. Lo interesante es que el Señor nos demandará, hermano mío. Dice que un día vamos a estar frente a Él. Y Él nos va a demandar en estos 3 ámbitos. ¿Cuál fue nuestra relación? Fíjense que cuando no es casualidad, al hablar de los últimos tiempos, dice, yo enviaré a Elías y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Habla de una relación de paternidad. Una relación de paternidad que será revisada, una relación de paternidad que será restaurada, una relación de paternidad que tiene que llegar a los niveles que el Señor nos está demandando. Fíjense que hoy por hoy es común, ¿no? Es común hablar de padres espirituales. ¿Cuántos llegan a hablar de los padres espirituales? Eso es un principio bíblico, es importantísimo la paternidad espiritual. Ahora, lamentablemente, así como tenemos lo verdadero, también está la imitación y está lo falso. Entonces, a través de, fíjense, el Señor está hablando de paternidad espiritual, que es cobertura espiritual, relación padre e hijo. No habla de la paternidad espiritual como para que el padre ejerza la patria potestad sobre el hijo. Amén. Pero lamentablemente hay muchos inescrupulosos en estos últimos tiempos que se toman de este mover de Elías, ¿verdad? Porque antes no se escuchaba hablar de esto. Antes nosotros de padre espiritual no escuchábamos hablar nunca, gloria a Dios. Hay muchos que se toman de esto para terminar gobernando la vida del otro. Y el Señor nos manda a gobernar la vida del otro, sino que nos manda
a leer su palabra, a comprender su palabra, a alcanzar entendimiento y a practicarla. Simplemente eso, amén. Vamos, mire, gloria a Dios. Entonces, fíjense, nosotros tendríamos que preguntarnos, porque ¿para qué vamos a la iglesia nosotros? Es tremendo, eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Para qué vamos a la iglesia? Si vamos a la iglesia para que las cosas nos vayan bien, no entendimos el mensaje completo. Porque a medida que nos acerquemos a Dios, las cosas nos van a empezar a andar bien. De eso despreocúpese. Entonces, tiene que haber algo más poderoso, algo más profundo. Si yo voy a la iglesia y la verdad porque siento la presencia del Señor y me encanta, los hermanos son macanudos y nos llevamos todo bien y es tampoco es una buena decisión esa. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos acerquemos a Cristo, Cristo nos va a hacer habitar en familia. La Biblia dice que Él hace habitar en familia al desamparado. Amén. Entonces, Él nos hace habitar en familia, ¿verdad? Ahora mire, gloria a Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Nosotros vamos a la iglesia primeramente para restaurar nuestra relación con el Padre Celestial. Esto es muy importante. Antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Él sufrió un deterioro, ¿verdad? Nosotros no reconocíamos a Dios en todos nuestros caminos. Hoy la cosa cambia. Entonces, en la primera instancia, lo primero es, yo voy a la iglesia a encontrarme con mi Padre Celestial, a honrarlo, a rendirle culto a Él, ¿verdad? Esto es muy importante, tenemos que dejar entrar esa idea. No es que vamos a la iglesia a pedir o vamos a la iglesia a agradecer. La cultura nuestra, de este país, de nuestro pueblo, tiene mucho que ver con eso. A la iglesia se acostumbra a ir a pedir o se acostumbra a ir a agradecer, ¿verdad? Entonces, fíjese que esto es tremendo. Gente que hace larguísimas colas de repente en un 7 de agosto, por ejemplo, ¿no? El día de San Cayetano, para pedir pan y trabajo. Y luego tremendas colas para agradecer y el resto del año no se acordó. Porque muchos de los que de repente se acercan a pedir o agradecer, el resto del año no se acuerdan ni de la iglesia ni del Señor. Algún que otro domingo para matar un poco la conciencia, vamos, y eso es religión. Y el Señor no es religión, el Señor es vida. Cuando nosotros nos acercamos a la vida, hermano mío, la cosa cambia. Mire, entonces, mire estas preguntas, yo quiero que las analicemos un poquito. ¿Le estamos honrando al Señor? Fíjese, si nosotros vamos a la iglesia, como así mencionábamos, para pedir, agradecer o porque nos sentimos bien o porque necesito estar entre los hermanos, desde que yo voy me va mejor, amén. Ese es de repente lo que muchos pueden llegar a manifestar. Eso no tiene nada que ver con honrar a Dios. O sea, cuando nosotros vamos, ¿qué decimos cuando vamos a la iglesia? Vamos al culto. Bueno, vamos al culto. ¿Qué es un culto? Un culto es la reunión, la asamblea de los santos que se reúnen para rendirle culto a Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para honrar a Dios. Entonces esto es muy interesante, porque nosotros podemos asistir a la iglesia sin ningún problema, podemos hacer los estudios bíblicos, podemos tomar la Santa Cena, podemos hacer muchas cosas, pero en nuestro corazón, no con nuestra cabecita, no con nuestros pensamientos, sino en nuestro corazón, ¿le estamos verdaderamente honrando? Entonces, ¿le estamos rindiendo honor a Dios? ¿Realmente crece en nuestro corazón el anhelo de ir a su casa para honrarle? ¿O simplemente decir, no, hoy tengo reunión, sí, hoy tengo que ir? ¿Cuántas veces caemos en ese error, no? Hoy es miércoles, vamos, hoy es sábado, vamos, o tal día. Tiene que empezar a crecer en nuestro corazón el verdadero motivo por el cual nosotros nos acercamos a la iglesia, entre comillas, porque en realidad nos estamos acercando al Señor. La iglesia es un lugar físico que abre sus puertas para poder reunir un grupo de personas y simplemente eso, pero iglesia somos cada uno de nosotros, no son los ladrillos, ¿amén? Somos nosotros, juntos, unidos, esa es una iglesia. ¿Le estás obedeciendo? Y creo que sí, qué sé yo, gloria a Dios.
¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Amén? Porque para saber si le estamos obedeciendo o no, tenemos que avanzar en las Escrituras. Fíjense, esto es tremendo, hermano, ¿no? Porque de repente, yo me acuerdo que hablé con mi pastor en aquellos días, y cuando yo recién empezaba a ir a la iglesia, y le digo, pero yo soy muy vago para él, a mí no me gusta leer, yo más que el patorucito yo no leo. Bueno, me dice, está bien, gloria a Dios, al menos escuchá. Empecemos por ahí, gloria a Dios, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él me podría haber dicho, bueno, venite a la iglesia, vení, que acá estamos, es una hermandad, somos todos fenómenos, acá la vas a pasar bien, acá todo el mundo te va a querer. No, 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 no. Él me habló de mínimamente escuchar, para después leer yo mismo, para empezar a enamorarme de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si nos enamoramos de su palabra, le vamos a conocer a Él. O sea, yo hablo con Dios a través de la oración y Cristo habla conmigo a través de su palabra. Yo le conozco a Él a través de su palabra, porque es un Dios invisible, yo no lo veo, vos tampoco. Amén. Entonces, fíjense, le estamos obedeciendo, tenemos que conocer más la palabra para poder saber dónde Él nos pide que le obedezcamos. Porque a veces no le obedecemos inconscientemente, porque no lo sabemos, no nos damos cuenta. ¿Le estás diezmando? Esto es importante entenderlo. Y no, pero a mí de plata no me hables. No, no estamos hablando de plata, sino que también estamos hablando de honra. Esto es muy importante. Fíjense, si nosotros nos reunimos, ¿verdad? Y nos ponemos de acuerdo sobre cualquier evento, sobre, no sé, cualquier meta que podamos llegar a tener, nos ponemos de acuerdo, juntamos plata y chau. Eso hace en una sociedad de fomento, eso hace en un centro jubilado, eso hace en un club. Listo. Pero acá no es cuestión de juntar plata. Nosotros podemos ponernos de acuerdo para realizar un evento, un propósito, no sé. Es otra historia. Pero el tema es honrar a Dios. Honrar a Dios. Cuando alguien comprende que está honrando a Dios, cuando aparta el 10% de sus entradas económicas y se los da a Él, entonces la cosa cambia. Va a cambiar su economía. Fíjense lo que dice el mismo libro de Malaquías en el capítulo 3. Gloria a Dios. Mire. Gracias, Jesús. Primero el versículo 6 dice, yo Jehová no cambio. Amén. Jehová no cambia. Eres siempre el mismo y no varía lo que dice. Dice, gloria a Dios. Versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que la bendición de Dios es una recompensa. No es que nosotros compramos nuestra bendición, pero la bendición nos alcanza cuando nosotros aprendamos a obedecerle a Él. Fíjese, volvemos a la imagen un poquitito, hermano. Fíjese el orden en que hemos puesto estas preguntas. Honrar a Dios, obedecer a Dios, para después llegar justamente, ¿verdad?, al diezmo. No es el diezmo el primer lugar. Necesitamos aprender a honrarlo, a obedecerlo, y si le honramos y le obedecemos, le vamos a diezmar. Están todas ligadas estas tres preguntas. Fíjense, hermanos míos, cuando Abraham, el padre de la fe, él se encontró con Melquisedec, reconoció autoridad sobre Melquisedec y fue el primero que nos cuenta la Biblia que diezmó. Amén. Mire, entonces, mire Malaquías. Volvemos a Malaquías en el capítulo 2, versículo 10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué no nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Esto habla de una relación con el Padre. Amén. Una relación con el Padre. Vamos adelante. Mire, gloria a Dios. La otra pregunta, ¿cómo está nuestra relación con nuestro papá biológico? Amén. ¿Le perdonaste sus errores? Ahí. Porque los papás tenemos errores. Ay. El tema es que los hijos no perdonan los errores. Ay, Señor amado. Mire. ¿Estás orando por él? Gloria a Dios. Mire. Honra a tu padre y a tu madre.
que es el primer mandamiento con promesa, dice el libro de Efesios. Para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Y acá está la clave. Amén. Fíjese, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Pero es muy importante cómo está nuestra relación con nuestro papá. No, si sufrió alteraciones, si pasó algo, es tiempo de pedir al Señor que haga algo, que nos ayude para que esto se pueda restaurar y encaminar, hermano. No se puede caminar en la voluntad de Dios cuando nosotros... El enemigo va a aprovechar esto. Si le cuento cómo lo aprovechó conmigo, gloria a Dios. Estragos hizo en mi vida, porque tiene una puerta abierta. Y bueno, pero lo que pasa es que mi papá esto, mi papá aquello, mi papá lo otro. Qué importante es comprender que nosotros los hijos no podemos juzgar a los padres. Para que los juzgue está Dios, no nosotros. Esto es muy importante. Fíjense que no es una excusa, ¿no? Pero lo interesante es que ¿quién nació sabiendo ser papá? Nadie. Se aprende en el camino. Amén, gloria a Dios. Y mucho más si estamos lejos de la palabra y lejos del Señor. Porque cometemos horrores, no errores, ¿verdad? Pero hoy estamos en Cristo. Y es interesante esto, comprender que hay puertas que se nos pueden cerrar, hay caminos que se nos pueden trabar, porque justamente no estamos entendiendo la palabra. Y la palabra nos insta a tener una buena relación con ese padre biológico. Pero bueno, lo conocía mi papá era... Tranquilo, gloria. A lo mejor yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Esto es muy importante, pero fue muy injusto, que esto, que aquello, que lo otro. Tranquilo, gloria a Dios. Mire, yo estuve 14 años disgustado con mi papi. Una de las razones fue mi rebeldía, gloria a Dios. Pero si nos ponemos a revisar, y el papi tenía lo suyo también, gloria a Dios. Pero eso es cuestión de él con Dios, amén. O sea, es importante esto. Fíjense que yo recuerdo cuando se restauró nuestra relación, mi papá jamás me pidió perdón a mí. Y no vamos a entrar en la nostalgia, pero tenía razones para hacerlo. Ahora, si no lo hizo, no es problema mío, es problema de él. Yo sí tengo que pedirle perdón a él. ¿Por qué? Por lo que entendí, por lo que me fue revelado, por lo que Dios me mostró. ¿Y qué me mostró? Mi rebeldía. ¿Amén? Mi desobediencia. Entonces, le pedí perdón por eso. ¿Amén? Si él no te pide perdón, y bueno, tranquilo, ya se arreglará con Dios. Pero lo importante es que nuestro corazón esté libre. Amén. Pero mi papá ya se fue, gloria a Dios. Y hay papás que ya se fueron, sí. Pero ¿y cómo se fueron? Si se fue con un problema de estos, gloria a Dios, ¿no? Sin resolver. Y bueno, pidámosle a Dios que pueda tocar nuestro corazón. No le pidamos nunca a ese papi que se fue, ¿eh? La Biblia nos prohíbe hablar con los muertos. Jamás entremos en ese error, ¿eh? Si alguno por ahí sueña con algún ser querido que aparece por allí, no atendamos esos sueños porque no vienen de parte del Señor. Tengan cuidado con eso. Yo no estoy hablando de hablar con los muertos ni de solucionar problemas con gente que ya se fue. Lo que estoy diciendo es que nuestro corazón debe ser libre, debe ser sano. Entonces, Señor, yo perdono a mi papá. Perdono a mi papá y quiero vivir una vida libre. Quiero vivir una vida libre. Y el Señor también te perdonará a vos las rebeldías y las cosas malas que le hiciste a tu papá. Es importante esto, gloria a Dios. Fíjense, ay Señor, honra a tu padre y a tu madre. Por último, gloria a Dios, mire qué interesante esto, porque esto a veces no se lo atiende mucho, pero es importante, mire. Si tienes hijos biológicos o familia, ¿cómo está tu relación con ellos? Ay, gloria a Dios. Esto es interesante, ¿no? ¿Eres paciente? ¿Eres equilibrado? ¿Eres amoroso? ¿Eres justo? Fíjense que dice, ustedes padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Y a veces podemos llegar a ser injustos, ¿verdad? A veces no somos equilibrados. ¿A qué se le llamaría ser equilibrado? Fíjese, en una casa, una familia donde hay varios hijos, por ejemplo.
¿Qué le pasaba? El otro día hablamos sobre el papá de José, ¿no? ¿Qué le pasaba a José? Era el preferido, gloria a Dios. Entonces, el error no era de José, el error era de su padre, que tenía un preferido dentro de todos los hijos. Y a los hijos hay que quererlos a todos por igual y bendecirlos a todos por igual. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito. El tema gloria al Señor. Mira esto. ¿Cómo está tu relación con el Padre de tu alma? Gloria a Dios. Recuerda que hablamos sobre 3 puntos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre del alma y nuestro Padre biológico. Entonces, fíjense, prestemos atención a esto, mire, gloria a Dios. Hay algunas preguntas acá que es importante entender esto. ¿Reconoces paternidad? ¿Qué significa eso? Reconocer si tenemos un Padre espiritual, un Padre del alma, sí o no. Y a lo mejor nosotros podemos decir, yo reconozco que fulano de tal es mi Padre espiritual, gloria a Dios. Pero, ¿te reconocen a vos como hijo? ¿Cómo? Pero no puede ser, el pastor tiene que reconocerme porque... Ahora, no, pero espera. Es interesante esto, porque usted se va a encontrar con gente que le va a decir, yo me congrego en Refugio de Paz. Pero no se congregan en Refugio de Paz. Son una visita y vienen de vez en cuando, gloria a Dios. Entonces fíjense que allí no se puede llevar adelante un reconocimiento de una paternidad genuina. Amén. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, fulano de tal es mi papá espiritual, gloria a Dios. Pero, ¿me están reconociendo a mí como hijo? Es una pregunta, ¿no? Gloria. ¿La dejamos picando? Vamos a avanzar otro poquito. ¿Tenés una buena relación con tu pastor? ¿Qué es una relación? Un ida y vuelta. ¿Amén? Algo mutuo, no. Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque a veces o el monólogo viene de parte del hermano o de parte del pastor, pero no hay un intercambio, no hay una relación, ¿verdad? ¿Estás aferrado a una paternidad vieja o caída? Esto es interesante. Gloria a Dios. Porque fíjense que esto es tremendo, hermano mío. Mire, cuando nosotros llegábamos a esta tierra, con mi familia, el Señor me dijo, te vas a encontrar con gente que viene a esta tierra a empezar de nuevo. Y usted sabe que es tremendo porque una de las cosas que nosotros experimentamos en todo este tiempo que estamos aquí es justamente eso. Personas que comienzan una nueva etapa, personas que de repente o se terminó un tiempo en el pasado y comienzan otro, o no les fue bien en el pasado, tuvieron malas experiencias, tuvieron problemas y necesitan volver a comenzar una nueva historia, aún en lo espiritual. Ahora, pero ¿qué pasa si nosotros comenzamos una historia nueva en el Señor? Pero no por mandato nuestro, porque si lo hacemos por la inquietud nuestra nada más no va a funcionar. El tema es que Dios nos guíe a hacerlo. ¿Amén? Pero seguimos aferrados a una paternidad vieja o caída, siempre vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque nunca voy a reconocer a mi papá del alma como mi padre espiritual, ni tampoco me van a reconocer a mí como hijo. Porque es un tema espiritual no es una cosa que, vos sos mi papi, vos sos mi hijito. No, esto es espiritual. No se trata de que vos me tenés que decir papá o a la pastora le tenés que decir mamá. No, estamos hablando de algo espiritual, algo profundo, algo del alma. Esto es muy importante, gloria a Dios. Ahora fíjense, el libro de Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Vos estás seguro que tu pastor no se queja de vos? Gloria a Dios, es tremendo, ¿eh? Pero es para meditarlo, hermano, gloria a Dios. Fíjense, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿no? Gloria a Dios. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Al pastor le va a agarrar un dolor de cabeza, pero a la oveja no le va a ser provechoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que preguntarnos. Aquí hay 2 cosas que yo quisiera que nos preguntemos.
porque yo también tengo mi papá espiritual. No es que soy el patriarca. Amén. Entonces, esto habría que preguntárselo. ¿Me reconocen a mí como hijo realmente? Gloria a Dios. Y esto no es una cuestión de que el pastor tenga que tener buena onda contigo. No se trata de amistad ni de buena onda. Se trata realmente de que un hijo se debe comportar como un hijo para que se reconozca una paternidad. Amén. Y para que se reconozca como hijo tal. Y no solamente eso, fíjense, acá, ¿estamos seguros que lo hacen con alegría o lo hacen quejándose? Pues este hermano no cambia más, siempre lo mismo, siempre me hace rezongar, oramos, ayunamos, ya no sabemos qué hacer y no cambia, gloria a Dios. Entonces sí, vos tenés papá espiritual, pero se está quejando de vos. Con el otro hermano no, al otro hermano no le va a decir nada, a Dios le va a decir. ¿Amén? A Dios se lo va a decir. Ay, Señora amada. Entonces un día, cuando nosotros estemos frente al Señor, cada uno vamos a estar frente al Señor. Se van a abrir los libros, ¿no? A ver, fulanito de tal, mirá, de Mar del Plata era este, mirá, qué bárbaro, sí. Tengo los documentos, no, acá no hace falta los documentos, te van a decir. Gloria a Dios, acá está todo registrado. Mira tu pastor. ¿Qué? No, mi hijo. Acá estamos en problema, gloria a Dios. Se quejaba de vos tu pastor, mira. Uy, Dios mío, gloria a Dios. Hermano, dice que se van a ver los libros cuando estemos frente al Señor. Eso se lo dice la Biblia. Los libros. Ay, Dios mío. Mirá, gloria a Dios. No debemos enseñar, hermano mío, gloria a Dios, lo que no vivimos, para que no tome ventaja la potestad que opera contra la restauración espiritual. Hay una potestad que opera en los días de Elías. Acá yo quiero que lleguemos hoy. Amén. Porque por un lado el Señor envía a Elías, ¿verdad? Pero el enemigo va a enviar una potestad contra Elías. Vamos, mira, gloria a Dios. El espíritu de Elías, tenemos que identificar ese mover alrededor nuestro. ¿Cómo? Si vamos a la vida de Elías, vemos que este profeta tuvo enfrentamientos con una mujer llamada Jezabel. ¿Cuántos conocen la historia? Nada, la leemos, ninguno, la leemos entonces. Fíjense, si nosotros estamos fluyendo en la promesa de Dios y en la restauración, tenemos que entender quién fue y quién será el enemigo número uno. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros entendemos lo que Malaquías nos dice, ¿amén? Si nosotros comprendemos que vamos a vivir un tiempo de restauración, y dentro de esa restauración, la restauración de las paternidades, se va a levantar esta potestad. Porque esta potestad se levanta cuando Elías está interviniendo. Esto es muy importante entenderlo, hermano. Si nosotros, Elías está, no está actuando en medio nuestro, no vamos a tener ningún problema con esta potestad. Pero si Elías está funcionando, en funciones, esta potestad se va a levantar. ¿Por qué? Porque opera en contra de la restauración. Mira, gloria a Dios. Fíjense. Y Jezabel es enemiga de las familias. Elías restaura familia. Jezabel es enemiga de la familia. Porque está en contra, esta potestad en contra del mover de Elías. En Primera de Reyes 21, del 1 al 7, vamos a encontrar una historia que si leemos esta historia nos vamos a decir, uy, sí, una historia del pasado, ¿no? Pero acá hay un mensaje. Vamos juntos. Mire, gloria a Dios. Vamos a Primera de Reyes, gloria a Dios. Mire qué interesante esto. Este relato bíblico, ¿cuántos saben que la Biblia es la verdad? Nos da la certeza de lo que va a pasar. Miren, gloria a Dios. Acab y la viña de Nabot. Mire qué interesante esto. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, de Jezreel, tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab era el esposo de Jezabel, era el rey.
Entonces Acab le habló a este hombre Nabot y le dijo, dame tu viña para hacer un huerto. Él quería hacer un huerto de legumbres ahí para, no sé, para matar el tiempo, gloria a Dios. Y había una viña al lado del palacio. Entonces le dice, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si te parece mejor, te pagaré el valor en dinero. Hasta ahí, digamos que... Pero mire, Nabot le respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te di a ti la heredad de mis padres. ¿Por qué? Este Nabot se ve que lo tenía identificado a Acab. Y no veía en Acab alguien digno de que pueda tener la propiedad de sus padres. ¿Verdad? Y tenía razón. Mire. Entonces, dice que Acab, cuando le responden esto, se entristece. Y se vuelve a su casa, enojado, triste por la palabra que Nabot le había respondido. No te daré la heredad, dijo, de mis padres. Y se acostó en la cama, se volvió a su rostro, ¿no? ¿Qué hizo? Pues sí. Y no comió, como el Kiko. ¿Viste que el Kiko se pone así y llora y patalea? Bueno, entonces a este le pasó así. Vino su mujer Jezabel, mirá, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él le respondió, porque hablé, y le cuenta, ¿no? Gloria a Dios. Entonces su mujer le dijo, versículo 7, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Y mira lo que le dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Cuando la Biblia habla de viña, la figura que se encierra aquí, es la de una casa, la de una familia. Amén. Esto es muy importante. Cuando la Biblia nos habla sabemos que en la palabra tenemos alegorías, tenemos sombras, tenemos figuras. Entonces, dice que yo te voy a dar la viña que vos estás queriendo. Y que Nabot no te quiso dar. Entonces esto es figura de aquel cabeza de hogar que dice, no, con mi casa no. ¿A quién? A la potestad, que está en contra de Elías. No sé si usted me voy a entender con esto. ¿Saben? Entonces vemos que aquí la cabeza, Nabot, la cabeza de la familia, de la casa, dijo, no, esta heredad no es para vos, esta viña no, yo estoy cuidando de esta viña, yo estoy cuidando de mi casa, estoy cuidando de mi familia, yo estoy bregando por su futuro, por su paz. Entonces no voy a dejar entrar una potestad como esta. Ahora miren, lo contrario es lo que hace Elías, porque Elías restaura familia y Jezabel destruye familia. Miren entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, la selló con su anillo y la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. ¿Qué hizo? Mató la cabeza. Entonces, ¿qué hace Jezabel? Ataca la cabeza. Ay, Dios mío. Ataca la autoridad. Amén. Volvamos a las imágenes. Miren, hermano, gloria a Dios. Y esto tenemos que entenderlo. Porque esto es el escenario de los últimos tiempos. O sea, la potestad de Jezabel hace rato que está funcionando. Pero en estos últimos tiempos lo vemos con mayor intensidad aún. Miren. Jezabel se opone a la restauración de la familia y va a tratar de afectar a los pregoneros de la restauración de las paternidades. ¿Qué significa un pregonero? ¿Qué es un pregonero? Alguien que proclama, alguien que, ¿no? Entonces, aquel que, si nosotros tomamos la palabra de Dios como nuestra, que así debemos hacerlo, tenemos que comprender que en los últimos tiempos va a haber restauración, ¿verdad? Esa restauración, quien tome esa palabra y se plante sobre esa palabra, se le va a levantar Jezabel. ¿Y con qué intención? Con el hecho de justamente terminar con Nabot, terminar con la cabeza. ¿Amén? Bueno, entonces no me meto acá, pastor. Es que si no nos metemos acá. O sea, ser un pregonero significa recibir la bendición, estar convencido de ella y trasladarla. Porque la bendición de Dios es para nosotros y para que nosotros la traslademos. Entonces fíjense, hermanos míos, que hoy por hoy vos te vas a encontrar con personas que de repente te digan, mira, porque te van a contar por qué, porque el Espíritu Santo está morando en tu corazón. Entonces sienten paz cuando están con vos. Y te van a hablar, te van a contar.
Y te van a decir, y no, vos sabés que tengo problema con este hijo, problema con esta hija, ¿no? O hijos que tienen problema con sus padres. Entonces vos te vas a acordar de lo que dice la Biblia. No, para que hay esperanza. Para que el libro de Malaquías es la palabra de Dios. Dice que va a haber restauración en los últimos tiempos. Entonces te transformaste en un pregonero. Y ahí se viene Jezabel. Gloria a Dios. Mira, vamos a avanzar un poquito. Fíjense. En 1 Reyes 19 cuenta cómo esto lo hizo contra Elías. En la historia que relata el libro de los Reyes, vemos cómo Jezabel se levantó. ¿Contra quién? Contra Elías. Y lo mismo hará. Elías hoy lo vemos bajo un mover de restauración familiar. ¿Me siguen? O sea, un mover de restauración familiar va a ser atacado justamente por esta potestad. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de una potestad. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es que nos tenemos que agarrar de las mechas con este, con aquel, no, o sea, es una potestad de los aires. Entonces, eso mismo hizo con el profeta Elías, lo acosó para que no continuara con la operación de restauración. ¿Qué hizo Elías en aquellos días? En el Monte Carmelo, cuando él degolló a todos los profetas falsos de Jezabel y de Acab. Lo primero que hizo fue restaurar el altar. Entonces, los procesos de restauración a Jezabel no le gusta. Él quiere tener la familia desunida, quiere tener la familia en tiniebla, quiere tener perdición. Entonces, cuando alguien se despierta, dice, no, yo no estoy, ¿por qué? No tengo por qué vivir esto, porque el Señor claramente lo dice a través del profeta Malaquías. Los últimos tiempos son tiempos de restauración o de destrucción. Y si ocurrió destrucción, habrá una gran restauración. Pero cuando nos levantamos contra esto, Jezabel también se va a levantar. Y eso tenemos que saberlo, no para salir corriendo. ¿Amén? Porque fíjense que este hombre salió corriendo, Elías salió corriendo. Cuando él estaba aquí, salió corriendo, porque lo amenazó justamente Jezabel. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que en un momento se sentó bajo un árbol y dijo, yo me muero, no doy más. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Vino un ángel del Señor. Lo tocó y le dijo, come, le dio pan del cielo. Come porque un largo camino te resta, te espera. Dice que se comió, se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches Elías. Entonces, esto es para nosotros. No es tiempo de deprimirnos porque pase lo que pase en casa. No es tiempo de angustiarnos porque pase lo que pase en la familia. Hermano, hay que creer en el Señor. Entonces vamos a levantarnos, comamos el pan del cielo. ¿Cuál es el pan del cielo? La palabra. La palabra. Comamos el pan del cielo y vamos a fortalecernos porque nos espera un largo camino. ¿Cuántos no entienden esto? Gloria a Dios. Vamos adelante, mire. Entonces fíjense. Puede ser que esta potestad trate de poner conflicto en el matrimonio. A ver. Es interesante esto, ¿no? Porque cuando el Señor une una pareja, los une para siempre, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Pero el enemigo querrá poner conflicto para que eso no se dé, para que haya separación. Ahí está actuando esta potestad. Puede ser que trate de poner desobediencia a nuestros hijos. Puede llegar a ocurrir, gloria a Dios. Porque la estrategia es quitar la cabeza, o sea, pisotear la autoridad que Dios ha establecido. Revisemos la autoridad que Dios estableció. Dice la Biblia, primero está Dios, su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesucristo es la cabeza de todo hombre, ¿verdad? Y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces vemos que hay un gobierno vertical, ¿verdad? Entonces el Señor nos anima a través de la palabra a que podamos reconocerlo. Pero ¿qué hace esta potestad? Usurpa. ¿Recuerdan la historia de la viña de Nabot? Cuando el rey estaba allí medio deprimido, ella dijo, correte que de esto me encargo yo. Amén. Y fue, ¿y qué hizo? Terminó matando a otra cabeza, Nabot. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, esto significa poner entredicho a la autoridad a través de mentiras, difamaciones, ¿verdad? Entonces, restarle autoridad. Y fíjense, hermanos míos, que el mover que tenemos en estos días. Por un lado, el machismo es satánico, hermano.
pero el feminismo también. Entonces lo que tenemos que aprender a hacer es vivir según el orden de Dios. Fíjese, la Biblia le dice al esposo que debe amar a la esposa. Y la Biblia le dice a la esposa que debe respetar al esposo. O sea, ya tenemos para arrancar, ¿no? Ya tenemos un trabajo bárbaro hoy, ¿no es cierto? Pero fíjese qué tremendo. Fíjese que le dice, ¿por qué no le dice al esposo? Le dice, ama a tu esposa. ¿No? Maridos, amen a sus esposas. Así dice la Biblia. Pero después no dice, esposas, amen a sus maridos. Sino que dice, respétenlo. ¿Por qué? Y porque las mujeres son bravas. No. Esos son inventos machismo. ¿Amén? ¿Qué pasó en el huerto? ¿Qué pasó en el huerto? Algunos dicen que la culpa la tiene Eva, la culpa la tiene la mujer, siempre las mujeres hacen lío. Ese es otro argumento machista. Lo que en realidad ocurre aquí es que el ataque va dirigido a la cabeza. Por eso la serpiente atacó a Eva. Para que desobedezca, peque y haga pecar a su marido. Ahí tenemos la actual de esta potestad, que llega justamente para destronar a la cabeza y para que la casa quede sin dirección. ¿Cuánto entienden esto? Ese es el mover de los últimos tiempos. Para desafectar todo esto viene Elías. Vamos, avancemos, mirá. Jezabel había amenazado a Elías con cortarle la cabeza, pero no lo consiguió, porque sabemos que Elías fue arrebatado. ¿Cuántos conocen la historia de Elías? Elías fue tomado en un carro de fuego, con vida, gloria a Dios. Pero lo amenazó. Entonces quedó como una deuda pendiente, hermano. Si seguimos leyendo la Biblia, ¿no? Más tarde, ella hace efectiva esta amenaza. ¿Y qué nos cuenta Marcos 6:19? Vamos. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice. Gloria a Dios. Fíjense. Miren. Es tremendo esto, ¿eh? Gloria a Dios. Dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Nos metemos en la historia. Juan el Bautista estaba preso. Herodes lo tenía preso, ¿no? Y allí estaba esta Herodía que la quería, ¿no? Lo quería matar, le quería cortar la cabeza. Y no podía matarlo porque Herodes le tenía miedo a Juan. Entonces, sabiendo que era un varón justo y santo, por eso le temía, le guardaba salvo. Y oyéndole, se quedaba perplejo, porque le escuchaba de buena gana cuando el otro le predicaba, se estaba convirtiendo. Entonces, fíjese, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, entrando la hija, ¿quién? De Herodías, danzó. Fíjense, dentro de poquito vamos a ver que esta potestad tiene hijos. Dice que entrando esta hija, danzó, agradó a Herodes y a los que estaban con él, y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y mire lo que le pidió. Gloria a Dios. Le dijo, todo lo que me pidas yo te lo voy a dar. ¿Qué fue lo que le pidió a ella? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué? Si Herodes ya lo estaba escuchando y ya se estaba convirtiendo, el rey. ¿Por qué tanto ensañamiento? Fíjese que esta chica pidió la cabeza porque su mamá le decía que tenía que... Fue a hablar con ella, eso relata la Biblia. ¿Qué le pido? Que el rey me está diciendo que me va a dar, ¿no? Un regalo grande. Pedí la cabeza de Juan el Bautista. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba la sangre en el ojo de no poder haberle cortado la cabeza a quién. Porque lo había amenazado justamente con hacer eso. Ahora, fíjense qué tremendo, hermano mío, qué tremendo. Hay muchas cuestiones, hermano mío, que el enemigo se quedó con la sangre en el ojo. Una de las cosas que vamos a ver que el enemigo se quedó con la sangre en el ojo fue cuando tuvo que sufrir las 10 plagas de Egipto. Si nosotros revisamos las plagas de Egipto, son tremendas. Allí Faraón, símbolo del enemigo, tuvo que sufrirlas. Amén. Pero con esas mismas plagas ataca al hombre. Esto es tremendo, hermano. Gloria a Dios. Esto es tremendo.
Entonces fíjense que esto avanza tanto. Y a veces si nosotros no le pedimos entendimiento al Señor, que nos revele las Escrituras, muchas veces no vamos a comprender las ciertas cosas que estamos viviendo. Pero las cosas que vivimos no son casualidad. Por eso que al descubrirlas en la palabra del Señor, el Señor nos va a dar la salida para muchas de ellas. Mire, gloria a Dios. Con Elías no fue posible, entonces se vengó con Juan el Bautista. Amén, que lo vemos allí en Lucas. Fíjense los hijos de Jezabel. Y aquí hablamos de la importancia del engendramiento. Por eso hablamos de paternidad espiritual y de ser un hijo espiritual. Un hijo verdadero, espiritualmente hablando, es aquel que su padre lo engendró. Amén. Esto es tremendo. Fíjense, somos engendrados en 3 planos. Gloria a Dios. Mire, en el espíritu, por Dios, que es el Padre de los espíritus, como dice el libro de Hebreos. En el cuerpo, biológicamente, por nuestros papis terrenales, ¿verdad? Y en el alma o espiritualmente, por los ministros del Señor. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Cuando yo reconozco paternidad espiritual, voy a ser engendrado, voy a ser hijo. Esto, las potestades del aire lo van a reconocer. Por eso, fíjense, hermano, nuestra cultura, ¿qué nos enseñó? Pero revisemos un poquito, ¿no? Porque casi todos nosotros estuvimos lejos de Cristo bastantes años. Yo 29. Amén. Y acá hay jovencitos que ya nacieron en el Señor, es una bendición grande. Y no tienen que lidiar contra parte de nuestra propia cultura, que muchas veces nos venimos arrastrando un montón de cuestiones, ¿no? Fíjense, una de las cosas que nuestra cultura nos ha extendido es la famosa frase: yo no creo en la iglesia. Y en los curas menos. Gloria a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? Yo, seguro que escucharon eso alguna vez. A lo mejor no los muchachos, pero seguro que aquellos que nacimos en otro tiempo. ¿Por qué? Porque eso se te va arraigando. Entonces, cuando vos estás frente al pastor que Dios puso en tu vida, no cualquiera, porque yo puedo entrar a cualquier iglesia y ya está, pero cuando yo soy dirigido por el Señor y cuando estoy frente al pastor que Dios me puso a mí, eso voy a ser afectado por eso. Entonces, lo que escuche va a entrar por acá y va a salir por allá. Y ese es el negocio del diablo. Jamás voy a ser engendrado. Tremendo esto, por favor. Fíjense, yo nací en el Señor bajo una paternidad espiritual, obviamente. Estuve 12 años, ¿verdad? 12 años con esa cobertura. Y yo no tenía ningún problema, O sea, yo estaba bárbaro, no estaba enojado, no tenía ningún problema. Es más bendición me habían dado en esos tiempos, ¿no? Más responsabilidades. Y fue tremendo porque el Señor me habló. Y fue muy fuerte. Y me dijo, te quiero con otra identidad y con otro mensaje. ¡Wow! Y no me dejaba dormir. No me dejaba dormir el Espíritu Santo. Fue tremendo. Y tuve que ir a hablar con mi pastor. Y decirle, pastor, me pasa esto. Entonces mi pastor entendió, me bendijo y yo comencé una etapa nueva. Amén. Porque lo peor que hay es irte enojado de la iglesia. El que se va enojado de la iglesia no avanza nunca. ¿Amén? Entonces, cuando yo salgo de ese lugar, imagínense que el tiempo pasó. Si yo sigo en mi corazón diciendo mi Padre espiritual es aquel, no le voy a dar lugar al tiempo que estoy viviendo. Entonces, no puedo reconocer 2, 3, 4, 5 paternidades espirituales. Las potestades van a reconocer una, la que nuestro corazón le indique. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, ¿por qué hablábamos de estar ligado a paternidades viejas? Justamente por eso. Porque el Señor nos está llevando por un camino nuevo, un camino vivo, y el enemigo nos querrá atados al pasado.
Entonces fíjense que esto es muy importante. Aquí estamos hablando de un engendramiento espiritual. Aquí estamos hablando de cuestiones espirituales, no emocionales, no sentimentales. O sea, no nos podemos atar por sentimiento al pasado, sino que tenemos que hacer oído a lo que Dios nos enseña. Esto es muy importante. No, mira, yo escuché a mucha gente, muchos creyentes, yo me congrego en tal lugar, pero mi papá espiritual es fulano de tal, vos sabés que yo nací ahí, yo estoy... ¿Y por qué no estás ahí? Una vez vino un hermano y me dice, yo te quiero mucho, yo te reconozco como pastor, pero vos sabés que mi padre espiritual es fulano de tal. ¿Y por qué no vas allá? ¿Y por qué me echaron? Que el único que lo aguantaba era yo, va a decir. Entonces, tremendo. Sí, porque agarró y me... Bueno, está bien, gloria a Dios, pero más aún, gloria a Dios. O sea, no vas a poder edificar nada si vos seguís atando al pasado. Y dicho y hecho, jamás puedo edificar nada. Y pasan los años y sigue sin edificar nada. Entonces, esto es muy, pero muy importante, hermano mío. Cuando el Señor te da la paz en tu corazón y la dirección en tu corazón, seamos sabios. Dejar el pasado atrás, porque si no, el futuro no lo va a ver nunca. Gloria a Dios. Mire, entonces fíjense, el ser humano creyente corre un peligro. ¿Cuál? Ese peligro consiste en los ambientes negativos, los solicitan para reengendrarlo y se valen de algunas cosas como tales. Mire, ¿qué significa esto? Nosotros, ¿se acuerdan que hablamos de los ambientes hace poco? Los ambientes son muy importantes. Imagínense, cuando nosotros estamos en la iglesia, y empezamos a asistir a la iglesia, y empezamos a asistir a los cultos, y nos metemos con la palabra, somos llenos del Espíritu Santo, hermano, nuestra vida va a ser una. Ahora, imagínense, si nosotros vamos a la iglesia, no sé, qué sé yo, 3 veces por semana. 3 veces por semana, aproximadamente 3 horas por día, una cosa así. Bueno, son 3, 6, 9 horas por semana, gloria a Dios. ¿Cuántas horas nos quedan? En esas horas que nos quedan, nos pueden afectar los distintos ambientes que podamos recorrer. Porque entonces tenemos que cuidar los ambientes donde nos vamos a mover. Y guardar nuestro corazón en algunos ambientes donde de repente, por ejemplo, hay lugares de trabajo que no son demasiado agradables que digamos. Pero nosotros somos los que tenemos que cuidar nuestro corazón. No nos vamos a hacer uno con los demás. O sea, en todo caso, los demás se tienen que convertir a nosotros, no dice la Biblia, no nosotros a ellos. Entonces, todos esos ambientes negativos nos van a reclamar. Fíjense qué tremendo. ¿Alguien notó alguna vez que de repente usted tiene comunión con un compañero de trabajo o con un compañero de estudio y por ahí ya está hablando como él? ¿A nadie le pasó eso? Los mismos modismos, las mismas costumbres, ¿no? Se van pegando. ¿Por qué? Porque te estás moviendo en un ambiente, ¿no es cierto?, que te está reclamando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener bien firme nuestra identidad y no dejar y no caer en esa trampa. Por favor, el Señor está trabajando en nuestra vida. ¿Cuántos son conscientes de eso? El Señor trabaja en nosotros y en ese trabajo va generando cosas positivas en nuestra vida. Si nosotros nos dejamos afectar por los ambientes que nos rodean, vamos a retroceder y el Señor va a tener que cesar su trabajo en nosotros. O sea, en vez de avanzar, vamos a retroceder. Esto es muy importante entenderlo. Vieron como los chicos, que por ahí solo se portan bien, pero se juntan con 2 o 3 y hacen un lío bárbaro. Y bueno, es lo mismo pasa con los grandes, hermano. Tremendo. Y fíjense que hay una potestad en esta ciudad que nos tocó a nosotros. ¿Se dieron cuenta, hermanos míos, que todos nacieron acá? ¿No? Somos todos de otro lado. Bueno, entonces me van a entender. Gloria a Dios. La gente viene a Mar del Plata y hace lo que jamás haría en su casa o en su ciudad natal. Hacen unos líos que allá en su pueblo no los hacen nunca. Se comportan de una manera completamente distinta a su lugar de origen. Y no hace falta ser un redescarriado para hacer eso. Amén. Es el mover que hay en la ciudad. Fíjense, dése una vueltita por el centro. Usted va a ver ahí, ¿no? Andan los viejos con bastón con una de 25 en la mano. ¿Y esto cómo es? Gloria a Dios. Andate al pueblo del turista ese. A veces hace lo mismo. Anda con la vieja, con los dos con el bastón.
Acá vienen a hacer lo que no hacen en su casa, lo que no hacen en su pueblo, lo que no hacen en su ambiente. Eso está en el ambiente, hermano. Nosotros vivimos acá y tenemos que cuidarnos de eso. No, pero yo no voy a caer en ese error. Sí, yo también digo que no, pero hay un ambiente. Tengamos cuidado con eso, por favor. Fíjense que otra de las cualidades que vemos, no sé si son cualidades, otra de las características que vemos aquí en esta ciudad, es que acá viene gente de todos lados. Acá se va a encontrar con sanjuanino, acá se va a encontrar con jujeños, se va a encontrar con bolivianos, se va a encontrar con uruguayos. De todos lados viene gente a esta ciudad. Y se traen su cultura, se traen sus mañas y empiezan a afectarlo todo alrededor. Y el Señor nos escogió a nosotros para que seamos un real sacerdocio, un pueblo santo, adquirido por Él. Pero las influencias te van absorbiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos de eso. Por eso la Biblia dice que tenemos que poner la armadura del Señor. No dice que te tenés que poner un casco, amén, ni una coraza. Te está diciendo que te guardes. ¿Para qué sirve una armadura? Para protegernos. ¿Para protegernos de qué? De toda, porque no es contra lucha contra carne y sangre, no te vas a pelear con el extranjero, no te vas a pelear con el provinciano, sino que te tenés que cuidar del mover que trae aquí en medio de esta ciudad. ¿Cuánto entienden esto? A lo mejor a medida que vamos charlando esto, usted se va pensando en algunos casos que le rodean a su propia vida, ¿no? Mire, entonces el creyente corre un peligro y los ambientes los pueden, ¿no? Los pueden engendrar sin que se den cuenta. Un ambiente es la religión o la vida religiosa, la hipocresía, la falta de paternidad espiritual legítima, legítima. Porque hoy de repente hablamos de esto, vos mañana puedes decir, no, Enrico es mi papá espiritual. El tema es que realmente lo sea. Y el tema es que Enrico te reconozca como hijo. Es otra historia. ¿Amén? Entonces, la paternidad espiritual no es un dicho alegre que lo decimos y chao, ya está. No, hay que vivirlo. Hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Porque es una bendición grande, hermano. Una bendición grande. Mire, gloria a Dios. Fíjense, vamos a avanzar otro poquitito. Gloria a Dios. Hay algo lindo acá. Ay. No, para adelante, no para atrás. Gloria a Dios. Fíjense, yo meditaba en esto. Hace unos días hablamos sobre la ley del levirato. ¿Se acuerdan ustedes? ¿En qué consistía la ley del levirato? ¿Te acuerdas? Vamos que sale. Gloria a Dios. A ver, ¿cómo es? Exacto. O sea, entre las costumbres hebreas, ¿qué ocurría? Había, de repente, un esposo se moría y no había tenido hijos con la esposa. Entonces, el hermano de ese fallecido, ¿verdad? Se llegaba a su cuñada, ¿verdad? Para levantar la descendencia del hermano. Luego que esa mujer quedaba embarazada, ya no la tocaba más. Y ese hijo que iba a nacer, iba a ser reconocido como el hijo del muerto, no como el verdadero papá que fue este otro, ¿no? Gloria a Dios. Entonces esto es tremendo. Eso en nuestra cultura no existe, eso nosotros no lo vivimos. Pero hay un peso espiritual sobre eso. Esto es tremendo, hermano. Hay un peso espiritual sobre eso. ¿Por qué? Mire, mi papá espiritual se lo llevó el Señor. Ya partió con el Señor. ¿Por qué digo mi papá espiritual? Porque fue el que yo reconocí como mi papá espiritual y él me reconoció como hijo. Eso es muy importante, que se den las dos cosas. Entonces, fíjense qué tremendo. Cuando es una paternidad genuina, no cuando está todo este mover de estos días hoy que se está bastardeando todo este tema. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque yo me quedé huérfano. ¿Ah, es tremendo. Y usted sabe que hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy, sobre mi vida está la cobertura del apóstol, ¿no? Y es tremendo porque nosotros en este ministerio, hermano, es una bendición grande. Hay muchísimos siervos del Señor preciosos, ejemplos, hay pan, hay palabra. Pero fíjense que esto es tremendo porque este padre espiritual tiene mucho de aquel que ya partió con el Señor. Es tremendo, es tremendo.
Y fíjense que de alguna manera, el Señor no te deja huérfano. Jamás. Jamás te deja huérfano. Y sigue levantando descendencia, sigue engendrando. Entonces, es muy importante que nosotros alcancemos entendimiento sobre este tema.